No es sorpresa que las películas se rehagan en diferentes años, lugares, cambiando el estilo, actores y demás. Pero, ¿cómo se refleja esto en la interpretación de una misma historia? Let the Right One In es una película de terror sueca que tuvo su remake en versión estadounidense tan solo 2 años después de su estreno, bajo el nombre Let Me In, protagonizada por la ya bastante conocida en ese momento Chloe Grace Moretz. Mientras una mantiene un enfoque más pasivo e interpretativo, la otra película nos muestra una impronta más juvenil y que cumple con las expectativas formales de una obra de corte dramático con toques de romance y acción. Ambas películas transcurren en una zona de suburbios donde vive un niño incomprendido, llamado Oscar en la versión sueca y Owen en la estadounidense. Las películas nos llevan a transitar junto a él los momentos en los que es maltratado por los bullies de la escuela y cómo su familia es, en distinta manera, disfuncional. Una noche, sucede algo fuera de lo cotidiano. En el patio compartido de los departamentos, se encuentra con una misteriosa niña, Ellie en la versión sueca y Abby en la estadounidense, descalza en la nieve. A partir de sus encuentros recurrentes, ella lo incentiva a luchar contra los problemas que lleva en su vida, conformándose lentamente un vínculo entre ambos, pero más tarde descubre que ella no es una simple niña, sino un vampiro. La chica cuenta con un personaje adulto que actúa como su guardián. Su relación con este señor es de dudosa naturaleza, pero se comprende que entre ellos existe una gran cercanía. Un día, este hombre falla en su búsqueda de sangre para la criatura, por lo que ella escapa para saciar su hambre, convirtiéndola a un desafortunado vecino en su víctima. En la versión estadounidense, Abby actúa de forma mucho más violenta y frenética que Ellie, haciendo que la situación se vuelva más monstruosa y por tanto apegándose más a las expectativas que el público puede tener sobre un monstruo en una película de terror. Mientras Ellie expresa cierto rechazo por su naturaleza mostrando en parte su humanidad, Abby es representada, en cambio, como un vampiro estereotípico del género de terror, desenvolviéndose en el contexto del temor y la oscuridad. Estas dos escenas contrastan las diferentes formas en que las películas afrontan las reacciones emocionales de los personajes ante las mismas situaciones. Otro paralelismo que encontramos puede verse cuando la niña visita al otro protagonista para pasar la noche con él y luego desvanecerse antes del amanecer, no sin antes dejarle una pequeña carta a modo de recuerdo. La diferencia tan marcada entre ambas películas se ve influenciada por lo que Elena Galán en su libro considera la presencia del personaje, siendo ésta los distintos elementos artificiales que lo complementan, como su ropa, su peinado o en este caso su manera de escribir. En la versión sueca, Ellie escribe la nota al protagonista con una letra muy brusca y descuidada sobre una caja de golosinas. En cambio, en la versión estadounidense podemos notar una impronta más romántica y juvenil, donde Abby deja su mensaje en el papel del caramelo que comió con Owen en su cita, con una caligrafía mucho más femenina y prolija, y a su vez apoya esta pequeña carta sobre una edición de Romeo y Julieta. De esta manera es que se puede apreciar cómo en la versión sueca el personaje femenino muestra, de momentos, indiferencias al masculino a nivel romántico. Esto contrasta con la versión del remake, donde la relación entre ambos reproduce la idea de amor romántico, que principalmente se puede apreciar en estructuras de origen occidental, patriarcal y capitalista. Así, el carácter del personaje es transmitido puramente mediante la acción y no mediante una exposición narrada que hace avanzar la historia. Así como también puede verse en la escena del pacto de sangre, cuando la niña sufre una transformación provocada por su instinto de supervivencia, donde la única forma de calmarlo es bebiendo sangre humana. En el caso de la versión sueca, en este momento podemos ver lo que parece ser la verdadera forma de la niña. Por otro lado, la versión estadounidense muestra una faceta más agresiva, llevando al personaje a un plano más estereotipado de lo que se considera un vampiro, deshumanizándola. La situación concluye con la protagonista huyendo de la escena. Todo lo previo a esta acción nos revela elementos del discurso que son caracterizadores del personaje y que contribuyen a la construcción de su carácter mediante recursos que le son propios, en este caso, mediante el elemento visual aportado por el maquillaje. En cada versión, lo aquí planteado lleva a ver a la niña de maneras muy diferentes, a pesar de la situación ser exactamente la misma. En la versión sueca, el estereotipo del vampiro no se ve tan presente, mientras que en la estadounidense este recurso está sumamente explotado. Una le agrega bastante trasfondo al personaje más allá de su condición y la otra lo simplifica, aferrándose a una subtrama romántica que se acerca a lo que conocemos actualmente como dramas juveniles. A partir de este análisis, basándonos en 3 escenas puntuales, logramos ver las diferencias que existen en el personaje desde su construcción y expectativas formales según el guión, y cómo se reflejan en ambas obras los cambios a partir del momento y lugar donde fueron creadas, teniendo principalmente en eje las expectativas de género o mismo la imagen del actor.